Buenas noches, mi nombre es María Solvadillo, soy alumna del Seminario de Problemáticas Jurídicas Contemporáneas en la cátedra del Dr. Molea y pertenezco al grupo número 12. En el presente trabajo expondremos un estudio exhaustivo de investigación, análisis y comprensión del tema corrupción en el marco jurídico de la República Argentina. Nos proponemos, como objetivo principal de esta tesina, mostrar el funcionamiento de esta figura en el país. Para llevarlo a cabo, abordaremos las consignas ofrecidas por los profesores de esta cátedra, recaudando información bibliográfica, artículos periodísticos, jurisprudencia y todo otro material que consideremos pertinente. Al abordar el tema corrupción, nos parece interesante comenzar definiendo este término y explayarnos sobre la calificación de los actos de corrupción en la administración pública según el Código Penal de la Nación, para así poder darle un punto de partida al lector. Asimismo, consideramos necesario plantear la evolución de este tema en los últimos tiempos en nuestro país para poder comprender la gravedad del asunto y las instituciones que fueron creadas para combatir la corrupción, como son la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción. En el ámbito del derecho, cabe destacar los problemas que existen para el enjuiciamiento de las personas que cometen actos de corrupción y el papel que juega en esto el Poder Judicial. Por último, realizamos una breve conclusión, intentando no exponer apreciaciones políticas personales para que cada lector pueda interpretarlo a su manera. Procederemos a definir corrupción. Según la RAE, la corrupción es la acción y el efecto de corromper, de depravar, de echar a perder, de sobornar, de dañar, de pervertir. Pero ahora bien, desde un enfoque jurídico, se puede definir a la corrupción como aquellos actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y o los de sus allegados, para obtener una ventaja ilegítima. Casi siempre estos actos son cometidos en forma secreta y privada. En este sentido, nos parece interesante definir lo que es un funcionario público. El artículo 77 del Código Penal lo define como aquella persona que participa accidental o permanentemente en el ejercicio de las funciones públicas, ya sea por elección popular o por designación emanada de autoridad competente. Vale destacar la diferencia entre un empleado público y un funcionario público. El empleado público solo interviene prestando un servicio a la administración pública en la propia relación interna de ella. Procederemos a explicar la clasificación de los actos de corrupción en la administración pública según el Código Penal de la Nación. En el libro segundo, título 11 del Código Penal de la Nación, se encuentran tipificados los delitos contra la administración pública. Según la doctrina, en estos delitos, el bien jurídico tutelado es el normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado, en todas las ramas de sus tres poderes. Dentro de estos delitos contra la administración pública se encuentran los que hacen referencia a los actos de corrupción, y procederemos a enunciar a continuación. Vale aclarar que en la tesina cada uno de estos delitos se encuentran explicados con su tipo objetivo y subjetivo, pero por razones de brevedad aquí solo los vamos a enunciar. Estos son: abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, soborno transnacional, admisión de dádivas, malversación de caudales públicos. Dentro de las malversaciones se encuentran la aplicación indebida de fondos, el peculado de trabajos y servicios, la malversación culposa, la malversación de bienes equiparados, la negativa a entregar bienes y la demora injustificada de pago. Por otro lado, tenemos las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, las exacciones ilegales, la concusión, el enriquecimiento ilícito de funcionarios empleados y el prevaricato del juez y de personas equiparadas. Bueno, el tema sobre el cual les voy a hablar son sobre los mecanismos contra la corrupción. En Argentina existen dos mecanismos que luchan contra la corrupción. Por un lado tenemos a la Auditoría General de la Nación y por el otro la Oficina Anticorrupción. Todas las provincias, incluso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, adopta entidades similares.
Con respecto a la Auditoría General de la Nación, es un organismo que asiste técnicamente al Congreso de la Nación Argentina en todo lo que es el control de Estado y las cuentas del sector público. Esta fue creada en el año 1992 mediante la Ley 24.156 y obtuvo una máxima jerarquía dentro del ordenamiento jurídico 2 años después con la reforma del 94 y la incorporación del artículo 85 de la Constitución Nacional, el cual le otorga el carácter de autónomo y de asistencia técnica al Congreso de la Nación, y además le da la actividad de realizar todo el control de legalidad, gestión y auditoría de todos los órganos de la administración pública, ya sean descentralizados o centralizadas, cualquiera fuera la modalidad de organización. Del texto surge también que deberá intervenir necesariamente en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la aprobación o el rechazo de las cuentas de percepción o inversión del sector público. Además, con respecto a su titularidad, establecen de que el presidente va a ser designado por el partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Con respecto a sus objetivos, tenemos que el objetivo principal es tomar decisiones eficaces, eficientes y económicas con respecto a sus gastos e ingresos. Además del artículo 85 de la Constitución Nacional, surge que de sus funciones se desprenden las siguientes. En primer lugar, fiscalizar el cumplimiento de todas las disposiciones legales y reglamentarias de todo lo que es los recursos que presta el Estado. Además, deberá emitir dictámenes que contengan el estado contable y financiero del Banco de la República Argentina, emitir dictámenes que también contengan el estado contable y financiero de los organismos de la administración y llevar un registro patrimonial los órganos de la administración pública sobre sus funcionarios públicos. Con respecto a sus informes, tenemos que ellos van a realizar los informes para saber si es razonable o no la información que emiten tanto las entidades como las empresas dependientes del Estado de la Nación Argentina con respecto a sus patrimonios, sus resultados, sus ingresos, sus deudas y demás. Además, tenemos la que es la cooperación internacional, el cual establece de que en los últimos años se ha implementado con todos los países del mundo, con todas las autoridades fiscalizadoras, en el cual forma parte de la Argentina, de la Organización Latinoamericana y del Caribe, de las entidades fiscalizadoras. Además cuenta con su edificio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, el cual anteriormente fue el Instituto Biológico y posteriormente el Instituto de Previsión Social. Las obras comenzaron en el año 99 y finalizaron en el 2014 y mediante una ley, que es la ley 27013, se ha denominado Doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Continuando con los diferentes mecanismos contra la corrupción del Estado Nacional, me enfocaré en el desarrollo de la Oficina Anticorrupción, la cual fue creada por la Ley 25.233 del año 1999, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra a cargo de un secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Dicho organismo es el encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se encuentran comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y su ámbito de aplicación será la Administración Pública Nacional, empresas, sociedades, todo ente público o privado con aporte del Estado o todo aquel que tenga como principal fuente de recursos un aporte estatal. Por otro lado, la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los agentes y el debido uso de los recursos estatales. Y demás funciones se encuentran establecidas en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 103 del año 1999, donde uno de ellos es realizar un informe anual que exhibirá al Congreso de la Nación y a la sociedad civil. Por último, les haré conocer una auditoría de relevamiento de causas de corrupción de la Justicia Penal Federal ordenada por el Consejo de la Magistratura en el año 2016, cuyo objetivo es relevar las causas que se encuentran en trámite y las culminadas, que van desde el año 1996 hasta el año 2016, en las que haya sido imputado un funcionario público. Y también servirá para dar a conocer el plazo de duración de estas causas, que normalmente llegan a culminar con el pedido de prescripción por el transcurso del plazo razonable. Uno de los datos interesantes es que estas causas llegan a durar más de 11 años en trámite y que solo se llega a condenar a menos del 2% de los imputados.
entre otros datos de interés que les daremos a conocer a lo largo de este trabajo. A continuación, les voy a hablar de la reforma constitucional de 1994 y de la incorporación del Consejo de la Magistratura a nuestro ordenamiento jurídico. La reforma creó dos órganos, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, con el propósito de asegurar la independencia del Poder Judicial. Por tal motivo, se abordaron las cuestiones vinculadas al nombramiento y remoción de los magistrados. Con la implementación de dicho instituto, el convencional constituyente apuntó a limitar la discrecionalidad y arbitrariedad que habían caracterizado al poder público en la selección de magistrados, proporcionando así un sistema despolitizado y técnico para la remoción de los mismos. Estableciendo que el Consejo de la Magistratura asumiría el antiguo rol de la Cámara de Diputados como Cámara acusadora en los juicios políticos. Y por otra parte, el Jurado de Enjuiciamiento asumiría el rol que antiguamente llevaba adelante la Cámara de Senadores como Cámara juzgadora. Es importante aclarar que antes de la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura era el presidente quien designaba a los magistrados, con el acuerdo de una mayoría del Senado. Esta elección quedaba a discrecionalidad del presidente y de su ocasional mayoría en la Cámara de Senadores. Es decir, que este procedimiento era muy sencillo, porque estaba libre de todo tipo de control de idoneidad técnica y moral del candidato. Es más, las sesiones del Senado eran de carácter secreto, porque se preservaba la intimidad y la privacidad del candidato propuesto. El artículo 114 de la Constitución Nacional dispone que el Consejo de la Magistratura tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure su equilibrio entre los órganos políticos resultantes de la elección popular y, por otra parte, los magistrados de todas las instancias, así como también de los abogados de la matrícula federal. Por otra parte, el Consejo será integrado por miembros del ámbito académico y científico. Por otro lado, el artículo 115 de la Constitución Nacional establece que los jueces serán removidos por las causales establecidas en el artículo 53 de la Constitución Nacional y será de acuerdo a un jurado de enjuiciamiento compuesto por magistrados, legisladores y abogados de la matrícula federal. En torno a la incorporación de este instituto a nuestro derecho positivo, hubo desacuerdo en gran parte de la doctrina, por considerarlo ajeno a la tradición judicial argentina. Asimismo, el Consejo para la Consolidación de la Democracia, creado durante la administración de Raúl Ricardo Alfonsín, para estudiar los efectos de una posible reforma constitucional, que en aquel momento no se efectuó, ya había descartado la posibilidad de incorporar el Consejo de la Magistratura debido a los efectos negativos que había tenido en el derecho comparado, en función del enquistamiento del Poder Judicial y de la falta de permeabilidad de los magistrados frente a los cambios operados en la sociedad. Este cuerpo asesor de Presidencia de la Nación estuvo a cargo de Carlos Nino, quien consideró oportuno evaluar la evolución que este instituto había tenido en el país inspirador de nuestra Constitución originaria, es decir, en los Estados Unidos de América. Hoy, solo los miembros de la Corte Suprema son designados de acuerdo a la modalidad anterior a la reforma constitucional de 1994, ya que el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional otorga al presidente de la Nación la facultad de designar a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado con una mayoría agravada. Requiere las 2/3 partes de sus miembros presentes en una sesión convocada a tal efecto. La nueva modalidad apunta a lograr una mayoría de consenso en la designación de los integrantes del máximo tribunal de la Nación y lograr su independencia en relación al poder político. Por otra parte, es importante recordar que las sesiones públicas fortalecen los principios republicanos, dejando atrás las sesiones del Senado de carácter secreto que protegían la intimidad y reputación de los candidatos propuestos. Buenas tardes, mi nombre es Carla Galvarini
Pertenezco al grupo 12 y voy a abordar el tema del enriquecimiento ilícito, la complejidad de esta figura y la complejidad del enjuiciamiento de la misma. Bueno, como todos sabemos, la figura del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos despierta demasiadas dudas y acarrea inmensas críticas en cuanto a su constitucionalidad. Sabemos también que muchos países han adoptado esta figura legal pese a las recomendaciones que en ese sentido efectuaron las distintas convenciones contra la corrupción. Tal resistencia tiene como origen la constitucionalidad del tipo penal que todos conocemos. Si bien es cierto que gran parte de la doctrina argentina critica la estructura de este delito, también es cierto que la jurisprudencia nacional, de manera casi unánime, ha respaldado su constitucionalidad. La corrupción es un fenómeno que preocupa a todas las sociedades y la sensación de impunidad crece en la opinión pública. En Argentina, la mayoría de las encuestas señalan la corrupción como una de las principales preocupaciones que aquejan a la población. Esta sensación trató de ser abordada con la reforma constitucional del año 94, que modifica el artículo 36 de la Constitución Nacional. También la Convención Americana contra la Corrupción en su artículo 9 trata este tema y el artículo 20 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción se enfoca en el mismo. Ya como podemos ver en los textos internacionales se deja entrever un posible conflicto constitucional. En nuestro país encontramos antecedentes legislativos ya en el año 1936 y 1938 respectivamente por los senadores Rodolfo Caromina Segura y Laureano Landaburu. Estos no llegaron a legislarse. La primera vez que se tipificó en nuestro país este delito fue en el año 1968 a través de la ley 16.648. Esta ley, a su vez, fue modificada por la ley 25.188, que fue sancionada el 1 de noviembre de 1999, modificando su estructura. Una de las principales críticas que se le realiza a esta figura es la que se caracteriza como un delito de recogida. Generalmente, si el patrimonio de un funcionario público aumenta de manera exponencial, más allá de lo que le permiten sus ingresos legítimos y declarados, es razonable concluir que tal incremento tendría fuente en la comisión de uno o más delitos, como podrían ser dádivas, cohecho, malversaciones. Ante la imposibilidad de poder determinar o probar estos delitos que desembocan en tal enriquecimiento, se va a acudir a esta figura subsidiaria en donde el funcionario enriquecido tiene que justificar su incremento patrimonial. Uno de los doctrinarios que más ha cuestionado esta figura es Marcello Sanguinetti, quien sostuvo que a través del delito de enriquecimiento ilícito se viola y pone en crisis el propio Estado de Derecho. Para analizar este tema, vamos a tener que determinar cuál es el bien jurídico tutelado que la ley busca proteger. Algunos autores, como Creus, indican que lo que el delito trata de prevenir son aquellas conductas anormales que persiguen el logro de aumentos patrimoniales prevaliéndose de la condición de funcionario público. Por su parte, De Luca y López Casaniego señalan que lo que se protege es la imagen de transparencia, gratuidad y probidad de la administración pública y de quienes la desempeñan. Más allá de cuál sea la doctrina en la cual uno pueda llegar a enrolarse en cuanto al bien jurídico tutelado, no hay duda de que se trata de un delito contra la administración pública. Más allá de lo expuesto y de la complejidad de la figura que estamos abordando, como dije anteriormente, la jurisprudencia argentina ha sostenido de manera casi unánime la constitucionalidad de la figura del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ya que sostienen que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y sostienen que solamente es admisible cuando la repugnancia de la norma es manifiesta, clara e indudable. La complejidad del tipo penal que estamos analizando, como se ve, es profunda y por esto es que se sigue tratando de avanzar en este tema introduciendo nuevas herramientas para poder proseguir. Como un ejemplo claro de esto podemos citar la introducción de la mal llamada figura del arrepentido, que en el año 2016, a través de la ley 27.304, que en su artículo 41 ter introduce esta figura
En todo este contexto podemos decir que el derecho penal clásico ha evolucionado y ciertas conductas consideradas como disfuncionales por las sociedades modernas, como los crímenes organizados, han obligado a los estados a crear nuevas formas de persecución penal para tratar estos delitos. Bueno, el tema que les voy a hablar ahora son de las dificultades que se presentan en su enjuiciamiento. Una de las dificultades son el tema de las macrocausas. ¿Qué quiere decir esto? La instrucción conjunta de los delitos conexos, lo cual provoca dilataciones en el proceso y resultados no deseados. Pero con la reforma de 2015 de la justicia penal se ha implementado para solucionar este problema el hecho de que haya una causa por delito con la restricción de conexar las causas cuando sean cometidos por la misma persona y en delitos similares. Otra de las dificultades que se presenta en su enjuiciamiento son el tema de los plazos, pero con la reforma del 2015 se ha establecido que los plazos máximos para las causas sencillas son de 6 meses y para las causas más complejas son de 18 meses, prorrogable por un tiempo más. Otra de las cuestiones que se presentan son la figura del delator, es decir, la falta de protección adecuada de estos para que mejore y ayude en lo que es la investigación en este tipo de delitos. Esto resultó de mucha ayuda en la justicia americana y británica, pero que en la actualidad carece de efectividad por no tener una protección adecuada. Y por último, otras de las dificultades que se presentan en su enjuiciamiento es el hecho de las múltiples personaciones. ¿Qué quiere decir esto? Las actuaciones procesales aumentan debido al elevado número de afectados y de imputados que hay en este tipo de causas, en el cual el juez deberá resolver sobre cuestiones que le presentan la defensa, como recursos y demás. Por otro lado, en el presente trabajo nos enfocaremos en los proyectos de reforma del Código Penal en los delitos de corrupción. Los dos proyectos que hacemos referencia es uno iniciado en el año 2017 por el decreto 103 del mismo año firmado por Mauricio Macri, en el cual crea una comisión para la reforma del Código Penal, cuyo objetivo es realizar un nuevo cuerpo normativo moderno que garantice la igualdad de todos los habitantes. Agrava las penas por corrupción de 4 a 12 años en los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y soborno transnacionales. Incorpora las nuevas causales para la interrupción de la prescripción en la sección penal y el pedido y la declaración de rebeldía del imputado, junto con el pedido de extradición. Otro dato interesante es que modifica los tiempos procesales de la justicia, es decir, los retardos que estos generan, que es uno de los puntos interesantes en los cuales abordamos en el presente trabajo. Por otro lado, el proyecto que se inicia este año por las senadoras que integran el partido del Frente de Todos, lo que hacen es buscar eliminar la corrupción en la prisión preventiva de los delitos por corrupción, y hacen constar el incumplimiento grave de los tiempos procesales en cuanto al retardo de los mismos en el debido proceso. También se basan en los delitos por corrupción, tipificados como delitos contra la administración pública. Ambos proyectos de reforma se encuentran incorporados en la bibliografía del presente trabajo para que puedan acceder y sacar sus propias conclusiones. A continuación les dejaré una breve reseña de los puntos más relevantes de la entrevista que le hemos realizado al doctor Santiago Vadillo, fiscal a cargo de la unidad funcional número 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Le hemos pedido que nos defina la corrupción con sus propias palabras y nos ha respondido que la corrupción es definida como la acción de corromper, pero para definirla jurídicamente es importante comprender que son los delitos cometidos contra la administración pública en lo que a defraudaciones contra la misma se refiere. Es necesaria la participación de un sujeto activo para que el delito sea cometido, ya sea en beneficio propio o logrando un beneficio para terceros, en detrimento del Estado. ¿Por qué cree que muchas veces los delitos de corrupción no son denunciados? Porque la mayoría de las veces los ciudadanos creen que para realizar una denuncia es imprescindible dejar constancia de su nombre, apellido y demás datos personales. Es muy difícil para un particular realizar una denuncia en el cual el Estado es la víctima y no el propio denunciante, ya que los involucrados, como autores o partícipes, suelen ser personas que ostentan cierto poder. Y porque por otra parte,
ignoran que existen otros canales de carácter anónimo, como la denuncia telefónica, vía mail o ante el agente fiscal con reserva de identidad. ¿Qué factores cree que influyen en el retardo de los procesos de los delitos de corrupción y por qué? En este punto nos ha mencionado que muchas veces es por falta de elementos y medios, es decir, que la justicia carece ya sea de peritos o de medios técnicos para realizar investigaciones que son muy complejas. ¿Cuál considera que sería la mejor vía para prevenir la corrupción? Según el doctor Santiago Vadillo, la mejor forma de prevenir la corrupción es a través de la transparencia de los actos administrativos de gobierno. Es decir, que si existe una licitación en la cual el oferente y el Estado interactúan y la misma se lleva a cabo de manera online y hay algún interesado en tomar conocimiento de ella, sería muy difícil que en este contexto se dieran acciones ilegales. Este mecanismo de publicidad debe ser trasladado a todos los estamentos administrativos del Estado.